Buen día para todos, bienvenidos. ASIAP les da la bienvenida a todos y cada uno a estas 20ª jornadas de informática del Uruguay. Para comenzar las conferencias aquí en esta sala roja, el tema inicial es implementación y certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Rompe el hielo Gabriel Fernández de UNID. Bienvenido, Gabriel, adelante. Muchas gracias. No sé si me escuchan ahí, para no levantar el micrófono. Bueno, me tocó abrir la sala roja, agradezco la convocatoria, me tocó bailar con la más fea, estamos compitiendo con la presidenta de Antel y con Raúl Rugia, así que bueno, muy agradecido de su presencia aquí. Para devolverles la presencia, tengo algunos premios para otorgarles, no se entusiasmen, no son grandes cosas, ¿no? Pero un poco para generar expectativas. Hoy vamos a estar hablando de implantación y certificación de un sistema de gestión de seguridad de información, evidentemente basado, dado que estoy en representación del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, basados en modelos, marcos normativos, normas técnicas, en particular la norma UNIT ISO/IEC 27001, ¿sí? Para los más jóvenes que están ávidos de tecnología, estos no son temas netamente tecnológicos, son temas más bien de gestión que tienen mucho que ver, tienen un fuerte componente tecnológico, pero también tiene otros elementos relativos a la gestión. Vamos a hacer un poco la agenda de hoy. Vamos a hablar de lo que es seguridad de la información, muy brevemente, es un tema que viene creciendo, que seguramente hayan escuchado hablar de él. Vamos a hablar de algunas motivaciones del por qué apuntar a estos temas de seguridad, de gestión de la seguridad de la información. Vamos a presentar, como les decía, el marco normativo, en particular la familia de normas UNIT ISO/IEC 27000 y en detalle la 27001, que es la que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Luego les voy a contar una recomendación de un mapa de ruta para la implantación de un sistema de estas características. Y cerrando, vamos a hablar de los factores críticos de éxito para la implantación y la certificación de estos sistemas de gestión, ¿sí? Muy brevemente contarles un poquito acerca de las actividades del Instituto. El Instituto es una organización privada, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas es una organización privada sin fines de lucro, fundada en el año 1939, que abarca todas esas actividades que están ahí. Comenzamos con la normalización, el desarrollo de los documentos normativos. Somos en realidad la entidad articuladora, nosotros convocamos a todas las partes involucradas para el desarrollo de los documentos normativos. Son ellos, los técnicos, los especialistas, los que ponen el contenido de los documentos sobre la mesa, ¿sí? Nosotros consensuamos, acordamos ese contenido y lo publicamos, le damos la formalidad, la estructura de documento normativo. Tenemos en nuestro haber más de 2.500 normas técnicas nacionales. Asociado a la actividad de normalización está toda la actividad de información, de divulgación. Las normas técnicas no servirían de nada si quedaran encerradas en las puertas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Damos charlas, instancias como estas, en donde difundimos el contenido de las normas técnicas. Desde el año 71 ofrecemos capacitación respecto de todas las normas técnicas que desarrollamos en el Instituto. Certificación de productos y de sistemas asociadas a las normas correspondientes. Si hay normas que establecen requisitos de productos, ofrecemos la correspondiente certificación de productos, y si hay normas como la que vamos a ver hoy que establecen requisitos para un sistema de gestión, ofrecemos la certificación de estos sistemas de gestión. Vayamos al meollo. Seguridad de la información. Primera aclaración, esto no es seguridad informática, lo que decía hoy, no son temas netamente tecnológicos. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos pensando en proteger, como decía hoy Prada en la presentación, en la apertura, ¿no? Uno de los principales activos de las organizaciones de hoy en día, ¿no? Entendiendo la información, sea cual sea la forma en la que se almacene o transmita, y de ahí la diferencia, el apartamiento de lo tecnológico, porque no solo hablamos de información electrónica, sino también que hablamos de información en formato papel, información hablada, transmitida, ¿sí? En un video, en una grabación, en una conversación, ¿sí? Así que de todos esos temas, de todo ese tipo de información, nos vamos a ocupar en lo que es la gestión de la seguridad de la información, ¿sí? ¿Qué entendemos por seguridad de la información? Bueno, la seguridad de la información se define en base a la preservación de 3 propiedades esenciales, que seguramente ustedes hayan escuchado hablar y que me van a ayudar a definirlo, y acá va a aparecer el primer premio.
Las dos primeras que definen la seguridad de la información son la confidencialidad y la disponibilidad. Entendiendo confidencialidad como aquello de que la información solo esté accesible para quienes deben de acceder a la misma, ¿sí? Y la disponibilidad es que esa información esté disponible en tiempo y forma para aquellos que tengan acceso a acceder. Y aquí viene la pregunta que tiene el premio asociado. ¿Qué entienden por integridad? ¿Ah? Yo sé que no es mucho, tengo $1 para aquel que me defina la integridad, ¿sí? Para no dilatar la charla, vamos a dar 3 oportunidades. Aquel que me defina integridad, ¿sí? En base a 2 subcaracterísticas. La integridad de la información se define en base a la preservación de 2 elementos adicionales. Por sentido común, ¿a qué les suena? Tengo el dólar de verdad, ¿eh? Yo sé que está devaluado y demás, pero bueno, algo es algo, ¿no? Va por ahí. Tenga las huellas que le permiten. Completitud es una de esas. Muy bien. Falta otra más y se gana el dólar. Sí, veracidad está asociado, pero no es exactamente el término que estoy buscando. Exactitud. ¿Quién lo dijo? Por allá, muy bien. Le voy a hacer entrega del dólar. El tema es, y acá un ejemplo de integridad. El dólar es un dólar beliceño, que vale poco menos de la mitad de un dólar. Así que no es un dólar norteamericano. Y hay un ejemplo de falta de integridad. La información que yo les di no era exacta, no era completa, ¿sí? No era íntegra. ¿Ah? Es de verdad, es un dólar beliceño, ¿sí? ¿Ah? Se le va a dificultar cambiarlo en alguna casa de cambio, porque no creo que acepten dólar beliceño. Por las dudas, si alguno en la audiencia no sabe, Belice es un pequeño país de Centroamérica que está entre Guatemala y México, y como decía, el valor del dólar beliceño es aproximadamente 50 centavos de dólar norteamericano. ¿Ah? Eso era un poco para darles un ejemplo de lo que es integridad, ¿sí? Así que en base a esas 3 propiedades, la preservación de esas 3 propiedades, nosotros definimos la seguridad de la información. Aparte, hay otras asociadas a la definición de seguridad, como son no repudio, autenticidad y confiabilidad, que también se incluyen en estos marcos normativos, ¿sí? ¿Qué motiva la preservación de estos atributos de ese activo tan importante que dijimos hoy es la información? Bueno, en primera instancia, ataques objetivos, y acá sí vamos a ver algunos ejemplos de ataques a información electrónica, pero repito, no es el único tipo de amenazas del cual queremos proteger a nuestra información. Pero dado lo llamativo, lo rimbombante de los ejemplos, empecé por acá. Hay motivaciones que pueden tener un interés particular, bien definido, ¿sí? A atacar determinados objetivos. ¿Qué les puedo decir yo de Wikileaks, ¿no? Más que conocidos por todos ustedes? Y puse ahí otros ejemplos que también tenían, ¿sí? Países, en este caso, objetivos de ataques de tipo que vulneran la seguridad de la información. El primero de ellos es contra Irán. Hace unos años apareció un gusano llamado Stuxnet, que fue un virus interesante. La particularidad de este virus era que por primera vez un virus que tenía capacidad de manipular hardware, ¿sí? Y en particular se divulgó por ahí que tenía la capacidad de manipular las terminales nucleares, con los riesgos que ello conllevaba. Y otro ejemplo también de ataques dirigidos fue una situación que se dio el año pasado, que no se terminó de confirmar del todo, un ataque también de un gusano, un virus llamado, el ataque se denominó Hydra, ¿sí? Por el cual Google divulgó que varias de las cuentas de correo de Gmail de usuarios chinos habían sido víctimas de ataques. No habían sido vulneradas, pero había habido intentos de vulnerar esas cuentas de Gmail de varios usuarios chinos. En la investigación que hizo Google, resultó ser que muchos de esos usuarios eran activistas humanitarios que estaban peleando por la independencia del Tíbet, y por tanto Google imputó el incidente a el gobierno de China. Y de ahí que, según dicen, nunca se terminó de demostrar la asociación entre los dos hechos, Google eliminó todas las restricciones que tenía en sus búsquedas
para el gobierno chino, ¿sí? Así que son ejemplos de ataques dirigidos. Y ahí al final está la pregunta, ¿qué pasa con Uruguay? ¿Es necesario este tema de seguridad de la información en Uruguay? ¿Somos un potencial objetivo para alguien en el mundo? Y bueno, en el siguiente slide les muestro algunos números que dicen que sí, que somos un objetivo para algunos, ¿sí? Primero que nada, respecto al tema, siguiendo con los temas informáticos, ¿no? Lo que es seguridad informática, hay algunas estadísticas del Centro de Respuesta a Incidentes Nacional, el CERT-UI, que habla de, estos son datos del 2010, que por ejemplo en el país hemos sufrido un 40% de ataques de menores, un 21% de ataques de defacement. Ataques de defacement son aquellos que vulneran los sitios web, modificando la portada, por ejemplo, del sitio web, cambiando con información que el atacante desee colocar, ¿no? Ataques de denegación de servicio, de malware, virus, spam, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, hay unos números interesantes. Ahí les dejé por ahí, por ejemplo, una captura de eZone, que es un sitio, acá, que registra todos los casos de defacement que han habido. Y si ustedes entran, no se ve mucho, pero cuando esté disponible la presentación en la web, van a poder hacer clic en el enlace, van a ver que aparecen varios sitios estatales que han sido víctimas de estos ataques. Uno muy famoso que se dio fue previo al partido de eliminatorias Uruguay-Argentina, ¿sí? Que el sitio del Ministerio de Turismo fue víctima de un ataque de estas características y un hacker argentino puso una leyenda respecto a un pronóstico del resultado del partido en favor de Argentina, ¿sí? Pero como decía, la seguridad de la información no solo se ocupa de este tipo de ataques, nos preocupa todo tipo de información, y hay otras modalidades de ataques, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo tecnológico, y hay dos ejemplos también de incidentes de seguridad en donde se han vulnerado activos de información sin recurrir a medios tecnológicos. Son los casos de, uno es un caso de robo, ¿se acuerdan? El robo al maletín en realidad fue a la camioneta del ministro Rossi, ¿sí? Cuando estaba en la cartera de Obras Públicas, ¿sí? Y el otro es el caso del infiltrado de Antel, no sé si recuerdan que haciéndose pasar por Jorge Vázquez, logró llegar a la dirección, solicitó información y bueno, nunca quedó del todo claro qué información accedió y demás. Pero lo cierto es que fueron dos hechos, dos incidentes de seguridad que demuestran que debemos garantizar, generar los mecanismos para preservar esos atributos de los que habíamos hablado hoy: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Con este robo del maletín no sabemos si se extrajo información del ministerio que podía tener carácter confidencial y que puede en definitiva haber afectado, ¿sí?, los intereses del ministerio, y lo mismo con el caso de, esto es una situación de lo que se llama ingeniería social, ¿sí? Me hago pasar por tal persona para obtener determinado rédito, ¿no? Bien, así que bueno, de ahí un poco la motivación a nivel del Estado, por ejemplo. Aparte, seguimos hablando del porqué de la seguridad de la información. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes, por no decir la totalidad, sean usuarios de alguna de las redes sociales más populares, ¿sí?, en donde estamos expuestos también a una serie de riesgos que amenazan la información que nosotros manejamos, ¿sí? Han aparecido términos como, bueno, usurpación de identidad, stalking, hoax, ¿sí?, que son mentiras generadas, el tema del sexting, de envío de información pornográfica, ¿sí?, el caso de ingeniería social, hacerme pasar por otra persona para obtener determinado rédito, ¿sí?, que en definitiva están perjudicando nuestra imagen, nuestros datos personales, nuestra información, ¿sí? Fíjense en este dato curioso. Ya en el año 68 había una resolución de Naciones Unidas que hablaba de la importancia de proteger este tipo de información y de los riesgos asociados a la diseminación de la misma. Y este es un incidente que justamente atenta contra una de las redes sociales más famosas, Facebook. Miren la fecha, esto es del 11 de mayo de este año. Facebook comentó que cerca de 100.000 aplicaciones de las que se utilizan en Facebook podrían haber divulgado información de sus usuarios, ¿no? Muchas veces estas cosas pasan por lo bajo, no se entera aquellas personas que están en el ámbito, ¿no? Con esto lo que estoy tratando de mostrar es: tenemos que tomar conciencia y tomar las medidas necesarias para asegurar la preservación
de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información. Y finalmente la última motivación tiene que ver con lo económico. También hay amenazas de corte económico que buscan acceder a información o obtener información de las diversas formas para generar un perjuicio, ¿no? Y así es que tenemos, por ejemplo, sitios estatales que son vulnerados para ofrecer productos ilegales, ¿sí? Acá también esto es una consulta hecha en mayo, simplemente tirando una búsqueda en Google, identificamos que, por ejemplo, no hay nadie de la Junta de Flores acá, ¿no? Bueno, el sitio de la Junta de Flores tiene una vulnerabilidad que permite que se publiquen avisos de venta de Viagra en su sitio web, ¿no? En realidad en el libro de visitas de la Junta de Flores aparecen publicados avisos de venta de Viagra, ¿sí? Bueno, después todos los temas famosos de phishing, ¿sí? En donde, bueno, también se envía información engañosa buscando que el usuario, por ejemplo, acceda supuestamente a una cuenta de home banking, ¿sí? a su cuenta del banco, dando sus datos de tarjeta de crédito, cuenta corriente, lo que sea, ¿sí? Y acá miren las estadísticas para que vean que esto no es que, bueno, sí, yo sé que si viene un correo de esas naturalezas, ya sé que es phishing y no voy a caer en la trampa. Pero miren estos datos. Esto fue un caso real de Santander de Brasil, en donde se hizo el seguimiento del correo, ¿no? Y se detectó que se hicieron 3.778 clics hacia el sitio falso, ¿no? Hubieron efectivamente 3.778 personas que respondieron que hicieron lo que decía el correo, ¿no? Si tenemos en cuenta que una vez que se accedió a ese sitio falso, ¿no?, el 13% de esos usuarios que acceden al sitio falso terminan ingresando los datos, tenemos que por lo menos más de 400 cuentas fueron vulneradas, ¿no? Los invito a que tomen sus casillas de correo y revisen qué porcentaje de correo reciben de esta naturaleza, y eso nos da algunas cifras alarmantes, ¿no? Cada vez es cierto que se está generando más conciencia y cada vez caemos menos en esta trampa, ¿no? Pero repito, de ahí que sea nuevamente importante resaltar los temas de seguridad de la información. Y después, bueno, a nivel más corporativo tenemos, por ejemplo, les puse dos casos aquí, también recientes, estamos hablando de abril de este año, de fuga de información que generó perjuicios económicos para las organizaciones que fueron víctimas de estos ataques. Y estamos hablando de dos de las empresas más grandes, dos de las consolas de juego más grandes en estos días, ¿sí? Estamos hablando de PlayStation de Sony y Xbox de Microsoft, que tienen sistemas de registro de usuario online por los cuales permiten a los usuarios registrados jugar abonando una tarifa con otros usuarios. A raíz de estos ataques, la información de sus usuarios fue divulgada a los atacantes y generó, en definitiva, perjuicios económicos para los usuarios y, evidentemente, las corporaciones que tuvieron que responder ante estos incidentes, ¿sí? Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo hacemos, o una de las opciones que tenemos para preservar la seguridad de la información. Ahí es donde aparecen estos marcos, estos modelos que establecen buenas prácticas, requisitos para la preservación de la seguridad de la información, para, en realidad, en un sentido amplio, la gestión de la seguridad de la información. El marco que les voy a presentar hoy es la familia de normas UNIT ISO/IEC 27000. Es una norma es una familia de normas homologada a nivel nacional, pero que ha sido elaborada a nivel internacional por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, y la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, ¿sí?, que está conformada por un conjunto de normas. Yo les decía, hoy nos vamos a centrar en el detalle de la norma 27001, que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a hablar de estos sistemas. Pero aparte tenemos, bueno, la 27000, que establece el vocabulario, 27006, que es la norma contra las cuales los organismos que ofrecen certificación respecto de la 27001 son evaluadas. Es como la certificación de las certificadoras, es en base a esta norma, 27006. Y aparte, hay, como verán, digamos, no en vano está en negro esto, esta podría ser la principal de las normas de la familia, la que establece los requisitos, pero que está apoyada por una serie de normas adicionales que colaboran en
la implementación de este modelo, y tenemos la que va de la mano de la 27001, y de hecho fue la primera en desarrollarse dentro de la familia, es la 27002, que establece las recomendaciones, las buenas prácticas para preservar la seguridad de la información, para establecer un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Así que acá tenemos las buenas prácticas, las recomendaciones, y acá tenemos los requisitos. Acá nos dice lo que deberíamos hacer y acá nos dice lo que debemos hacer, ¿sí? A su vez hay una 27003 que establece guías de implementación, directrices para alcanzar estos requisitos, ¿sí? Una 27004 que habla de cómo debemos medir, ¿sí?, los controles que generamos a raíz de la implementación de la 27001. Luego vamos a ver cuáles son esos controles. La 27005 que establece un marco para la gestión del riesgo. También vamos a ver más adelante en el mapa de ruta de implementación que el primer paso para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información es una adecuada evaluación y gestión del riesgo. De ahí la importancia de esta norma. Tenemos dos proyectos de normas que están en elaboración, aún no han sido publicados, 27007 y 27008, que establecen pautas para cómo evaluar el cumplimiento de la 27001. Guías para realizar las auditorías. Las auditorías son esa herramienta que se utiliza para justamente evaluar el cumplimiento de los requisitos. ¿Por qué dos normas? Bueno, la 27007 establece las directrices para realizar la auditoría del sistema de gestión. Luego vamos a ver que la norma 27001 se puede dividir en dos: los requisitos del sistema de gestión y los controles. Justamente la 27007 ayuda a auditar los requisitos del sistema de gestión y la 27008 establece mecanismos para revisar la aplicación de los controles, la otra parte de la norma 27001, ¿sí? A su vez, hay una enorme variedad de normas que apoyan a temas puntuales. Yo le dije, vamos a ver más adelante los controles. Les adelanto que hay 133 controles dentro de estos marcos normativos que hablan de los más diversos temas. Como dijimos, seguridad va más allá de lo que es seguridad informática, habla de, por ejemplo, seguridad física, seguridad organizacional, ¿sí?, seguridad ligada a los recursos humanos. Y bueno, para cada uno de esos aspectos hay alguna norma que está en elaboración o ya está publicada. Simplemente a modo de ejemplo, la 27031 es una norma recientemente publicada que estamos trabajando en la homologación nacional. Trata sobre continuidad de las tecnologías de la información. Ante desastres, cómo garantizar la continuidad de los servicios de tecnología de la información. Después tenemos la serie 27033, que habla de seguridad en redes, ahí sí temas tecnológicos. 27034, que es un proyecto que está en elaboración, que va a hablar de seguridad en aplicaciones. 27035, también recientemente publicada y en proceso de homologación nacional, que habla sobre la gestión de incidentes. Aquellos que ya han trabajado en el tema quizás conozcan la norma 18044 para gestión de incidentes, que es uno de los controles de la 27001. Esa norma fue reemplazada por la 27035. Y después, bueno, en otras áreas hay a su vez aplicaciones específicas de estos marcos para determinados sectores de la industria, como es el caso de las telecomunicaciones y la salud, que tienen sus propias recomendaciones de cómo aplicar estos marcos en esas industrias. Acá, para presentar como introducción a la 27001, quería resaltar algo que dije hoy al pasar. Yo dije, seguramente la principal norma dentro de la familia sea la 27001, porque establece los requisitos, porque es la norma contra la cual mi organización puede declarar conformidad, puede recurrir a una tercera parte para que me certifique y me diga, ¿saben qué? Ustedes efectivamente cumplen con la 27001. Pero sin la 27002, la 27001 no sería nada. Son un par que van de la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos que la 27001 establece los requisitos, como dice ahí, las declaraciones obligatorias, las que la organización debe de cumplir si quiere, por ejemplo, aspirar a la certificación de su sistema de gestión. Pero la 27002, como decíamos, le aporta el cómo, le aporta un detalle, no el más exhaustivo, pero sí un detalle de cómo cubrir los requisitos, cómo implementar en realidad los controles, no todos los requisitos, los controles de la 27001. La 27001, como vamos a ver, yo les adelanté, está dividida en dos.
el anexo A que establece los controles se apoya en las recomendaciones de la 27002 para poder lograr el cumplimiento. Así que esas son las dos principales normas, podríamos decir, de la familia, ¿sí? Vayamos a el detalle ahora sí de la norma 27001, que es la que establece los requisitos, que es la que de alguna manera va, una vez implementada, a garantizar la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros activos de información. Primero que nada, resumirles brevemente qué es porque venimos hablando desde hace un rato de sistemas de gestión, en particular sistemas de gestión de seguridad de información. Ya les presenté lo que es la seguridad de la información. Un sistema de gestión de estas características es el marco de políticas, prácticas y recursos que la organización desarrolle para implementar, mantener y mejorar la seguridad de la información de los activos de información que haya identificado. ¿Ah? Es así que este sistema de gestión va a tener un componente documental que va a establecer justamente esas políticas, va a definir cómo tengo que hacer las prácticas, cómo tengo que implementar los controles que van a preservar la seguridad de la información, va a tener asignación de recursos, va a haber gente destinada a gestionar todos los temas de seguridad de la información, va a tener que contar con un compromiso de la dirección expreso, ¿ah?, para dar apoyo evidente a los temas de seguridad de la información, entre otras cosas, ¿sí? Así que esa es un poco la idea de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Quizás muchos de ustedes conozcan otros sistemas de gestión, como puede ser 9001, sistema de gestión de calidad. Bueno, hay muchos aspectos en común entre 9001 y 27001, ¿sí? El primer aspecto en común que aparece, por ejemplo, con la 9001 es el enfoque a procesos, el ciclo de Deming para un sistema de gestión de seguridad de la información, el ciclo PDCA o castellanizado PHVA, ¿sí?, que habla de 4 fases para lograr la implementación de un sistema de esta naturaleza, que tienen que ver con la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, que vamos a ver en el siguiente slide en detalle. Así que la norma 27001, que establece los requisitos para un sistema de gestión, decíamos, adelantábamos hoy, podemos verla como dividida en dos: los requisitos propios del sistema de gestión y el anexo A, que establece los controles necesarios para asegurar la protección de la seguridad de la información, valga la redundancia. Respecto de los requisitos del SGCI, tenemos en el cuerpo de la norma, en el capítulo 4, presenta estas fases del ciclo de Deming para un SGCI. Habla de lo que es la fase planificar para un sistema de estas naturalezas, la fase hacer, la fase verificar y la fase actuar. Aparte de describir el ciclo PDCA, en el cuerpo de la norma se definen los requisitos relativos al control de la documentación. Decíamos hoy, como otro sistema de gestión, tiene un fuerte componente documental que establece, bueno, cómo deben controlarse los documentos, que tiene que haber una persona que elabore, otra que revise, otra que apruebe los documentos, en donde se pautan la operación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Aparte, hay un capitulado de requisitos sobre responsabilidad de la dirección. Vamos a ver luego que es uno de los factores críticos de éxito el compromiso de la dirección, pero ya es un requisito impuesto por la 27001 que la dirección tiene que estar comprometida con estos temas, si no, el proyecto no va a ser exitoso. La responsabilidad de la dirección demostrada en qué: en la asignación de recursos, en la definición de roles y responsabilidades específicas para este tema, en la participación de algunas actividades claves, como son, por ejemplo, la revisión por la dirección, que es una instancia de revisión independiente de todo nuestro sistema una vez implementado, ¿sí? Aparte, la norma establece requisitos respecto a las auditorías internas, que va a ser un mecanismo que la organización va a tener para verificar internamente el grado de cumplimiento. Después podrá, como hoy adelantamos, someterse a la visión externa, ¿sí?, para recurrir, por ejemplo, a la certificación de estos sistemas. Y finalmente, un capitulado de mejora. También, como otros sistemas de gestión, esto apunta a buscar la mejora continua. Nosotros tenemos que ir, por ejemplo, hoy decíamos vamos a iniciar con la evaluación del riesgo. Bueno, reevaluar periódicamente el riesgo sobre nuestra información para determinar si los controles que tenemos implementados son suficientes, si hay que mejorarlos, si hay que cambiar algo, ¿no?
Así que todo eso nos va a favorecer la mejora continua. Y por otro lado tenemos, como decíamos, el anexo A con los controles establecidos para garantizar la seguridad de la información. Aquí simplemente una presentación, porque evidentemente no nos va a dar el tiempo para hablar de los 133 controles, una presentación de cómo están agrupados estos controles. Están agrupados en 11 dominios de seguridad que van desde lo más estratégico en lo alto de la pirámide hasta lo más operativo en la base. Y abarcan temas como definir una política de seguridad de la información, en donde se marquen los grandes lineamientos respecto de la seguridad, establecer una organización de la seguridad, por ejemplo, un responsable de seguridad, un comité que coordine todos los temas de seguridad, gestionar los activos, tener un inventario de qué queremos proteger, qué activos de información vamos a querer resguardar, ¿sí? Todos los temas relativos a control de acceso, y estamos pensando en control de acceso lógico en este dominio, ¿sí? Los temas relativos a cumplimiento legal y reglamentario o contractual, los temas relativos, como adelantado hoy, a seguridad física. Esta norma también se ocupa de los temas de seguridad física, control de acceso físico, preservación del ambiente de trabajo, temperatura, humedad, control contra incendio, etc. Seguridad ligada a los recursos humanos, y acá este dominio se divide en tres: los requisitos o los controles antes de la contratación, durante la contratación y al momento de desvincularse de la organización. Todo lo que tiene que ver con recoger los antecedentes de las personas antes de que ingrese, después todos los temas de formación, concientización en temas de seguridad durante su actividad en la empresa, y al momento de desvincularse, ¿qué pasa? ¿Cómo le retiramos los derechos de acceso? ¿Cómo le retiramos los bienes que tenga en su poder y que se le hayan otorgado para el desempeño de sus funciones, pero que son bienes de la organización, etcétera, etcétera? Y en la base tenemos los más operativos, como son gestión de incidentes de seguridad, un gran tema en sí mismo, que tiene que ver con, cómo identificamos los incidentes de seguridad, aquello que pueda afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de mis activos, y actuamos en consecuencia. La gestión de la continuidad, cómo actuamos ante un desastre, ante una crisis, ¿sí?, que para la operativa del negocio, cuánto tiempo demoramos en restablecer nuestros servicios, en restablecer nuestro negocio. Todo lo que tiene que ver con gestión de las comunicaciones y lo relativo a adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Así que, como verán, esos 133 controles toca prácticamente todos los aspectos relativos a la información. En detalle, el ciclo PDCA para un sistema de gestión de seguridad de información implica, y vamos a adelantarnos un poco a lo que vamos a ver en la ruta de implementación. Planificar. ¿Qué es planificar para un sistema de estas características? Bueno, requiere establecer una política de seguridad, cosa que hoy mencionamos, esas grandes directrices, establecer un alcance. Esto es muy importante, es decir, ¿qué quiero proteger a priori? Puede que tenga la intención de preservar todos los activos de información de mi organización, pero seguramente el esfuerzo relacionado a esto sea muy importante, entonces podría empezar por atacar un alcance reducido. Decir, tal proceso de negocio, tal área de la organización, el área comercial, el área, de sistemas, el área de ventas, lo que sea, ¿sí? Y decir, me quedo solo con esos activos de información y voy a poner todos los requisitos de la norma sobre esos activos de información. Evaluación del riesgo. En esta fase de planificar voy a establecer cuál va a ser la metodología para evaluar el riesgo sobre esos activos que están cubiertos dentro del alcance. ¿Qué implica evaluar el riesgo? Implica identificar los activos, identificar las amenazas sobre estos activos, ¿sí?, los perjudiciales daños que puedan ocurrir sobre mis activos, las vulnerabilidades, es decir, las debilidades que estos activos puedan tener, ¿sí?, y llegar a un nivel de riesgo. Un nivel de riesgo que va a ser una magnitud que me va a dar una idea de qué tan expuesto estoy ante esas amenazas que identificaba, ¿sí? En base a esa metodología que yo defina, tendré que tomar una decisión respecto de ese riesgo. Si está dentro del umbral que la organización ha definido como aceptable, listo, me quedo ahí. Ahora, si no es aceptable ese riesgo, tendré que optar por tratar el riesgo, cosa que vamos a ver más adelante cuáles son las opciones de tratamiento del riesgo. Así que en esta fase defino la metodología e inicio el proceso de evaluación del riesgo.
tengo que incluso llegar en esta fase a determinar cuál sería el plan de tratamiento de riesgo, que vamos a ver más adelante. Abarca la definición de qué controles voy a implementar para reducir el nivel de riesgo obtenido en la evaluación, ¿sí? Para finalmente, bueno, justamente como decía, seleccionar los controles en principio del anexo A de la 27001. La primera fuente de controles para reducir el riesgo va a ser el anexo A, o sea, el listado de esos 133 controles que la norma me brinda. En la fase hacer voy a implementar los controles seleccionados, o sea que acá me tengo que remangar y empezar a desarrollar todos los controles que seleccioné. En la fase verificar lo que voy a hacer es analizar, revisar la implementación que realicé en la fase anterior, voy a reevaluar los riesgos y voy a hacer las instancias de revisión por la dirección y de auditorías internas que hoy comentábamos, para finalmente llegar a la fase de actuar, en donde el resultado de la fase verificar va a ser llevado a cabo. Es decir, si identifiqué que hay una acción de mejora, una acción correctiva, una acción preventiva que surgió de alguna de estas actividades, la implemento en la fase de mejora. De esa forma estoy evitando que aquellas cosas que detecté aquí vuelvan a ocurrir. Y ahí estoy entonces entrando en lo que hablábamos hoy, la mejora continua. Aquí está el detalle de los 11 dominios. Hoy no aparecía en el slide el tema de evaluación y tratamiento del riesgo. Si esto, en vez de verlo en la 27001, lo viésemos en la 27002, cada uno de estos dominios corresponde a un capítulo de la norma. O sea que imagínense el detalle que hay sobre cada uno de estos temas, ¿sí? Por el contrario, en la 27001, en el anexo, solo se limita a decir lo que debo hacer. No dice un ápice de cómo hacerlo. Eso podría llegar a buscarlo, repito, en la 27002. Y todo se inicia con el proceso de evaluación y tratamiento del riesgo, ¿sí? Algo que no aclaré hoy, la nomenclatura de color responde a que hay temas de seguridad organizativa, que son los que están aquí en lila, seguridad lógica, control de acceso, gestión de comunicaciones y operaciones, y los temas de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Y después tenemos un dominio para seguridad física y un dominio para seguridad legal o reglamentaria. Vayamos al mapa de ruta de implantación de un sistema de gestión. Tenemos ahí una serie de actividades identificadas para la implementación, y vamos a tener que apurarnos un poquito, de un sistema de gestión de seguridad de la información. Lo primero, la iniciación del proyecto, tenemos que, evidentemente, y yo no les puedo decir otra cosa porque vengo de UNIT, adquirir las normas, ¿ah? Las normas tienen derechos de copia, no las descarguen, no las busquen por ahí, por favor, ¿ah? Bueno, mejor entonces. Adquirir las normas que establecen, bueno, justamente las recomendaciones y los requisitos para implementar el sistema. Primero que nada, y evidentemente, asegurar el compromiso de la dirección para con este proyecto. Seleccionar y entrenar a quienes van a conducir el proyecto que en general denominamos el Comité de Seguridad de la Información, ¿ah? Así que bueno, tenemos que lograr el apoyo de la dirección y no nos quedemos con el estrechón de mano. Busquemos un compromiso escrito, la firma de la política de seguridad, por ejemplo, evidencia de alguna manera el compromiso de la dirección. Después tenemos la definición del sistema, y ahí la principal actividad es establecer el alcance, los límites y las fronteras. Yo dije hoy el alcance, ¿sí?, es qué activos voy a querer proteger. El alcance lo puedo definir en base a las características del negocio, puedo decir, no sé, como decía hoy, el proceso de facturación, sería en base a las características del negocio, puedo definirlo en base a la distribución o la organización jerárquica, es decir, tales áreas, puedo hablar de la ubicación geográfica, por ejemplo, voy a atacar solo la filial de Montevideo, ¿sí?, y después iré progresivamente abarcando el resto de las filiales. Y algo muy importante es que tengo que ver cuáles son las interfaces, los límites con otros posibles actores, con otras partes interesadas. Si tengo un proveedor externo que, por ejemplo, me hace la guarda de medios magnéticos, de mis respaldos, bueno, ese proveedor externo va a tener que estar contemplado dentro de mi sistema. Tengo que controlar el servicio de guarda de medios magnéticos. Así que es algo muy importante también en la etapa de definición de mi sistema. Luego la evaluación de riesgo, que ya hablamos hoy, implica identificar los activos que quiero proteger e identificar amenazas y vulnerabilidades para determinar un nivel de riesgo de
esas amenazas sobre los activos, ¿sí? Una vez que determiné el nivel de riesgo, acá lo que hoy les prometía, el tema de tratamiento del riesgo. Una vez que determiné el nivel de riesgo, si ese riesgo está por fuera del umbral aceptable para la organización, tengo que tomar medidas. Y tengo 4 opciones para tratar el riesgo. La primera opción es aceptar el riesgo, que solo podría darse en caso de que estuviera dentro del umbral aceptable definido por la dirección. En caso contrario, tendría que optar por mitigar, ¿sí?, el riesgo, que sería aplicar controles para reducir ese nivel de riesgo, y ahí voy a apelar a los 133 controles del anexo A. Puedo evitar el riesgo, ¿sí? Evitar el riesgo, el caso más típico sería, bueno, si tengo mi centro de procesamiento de datos, mi centro de cómputos, en un país que tiene riesgo de terremoto, y bueno, muevo el centro de cómputos para Montevideo, que en teoría no tenemos riesgo de terremoto, ¿no?, por ahora. ¿Ah? Bien. Y la última opción de tratamiento sería la de transferir el riesgo, que el caso más típico es una aseguradora, ¿sí? Así que esas son las 4 opciones que tengo para tratar el riesgo. Si decidí mitigar el riesgo, procedo a la selección de controles, y eso lo reflejo en un plan de tratamiento de riesgo, en donde digo, planifico cómo voy a implementar cada uno de los controles seleccionados aquí, ¿no?, para finalmente, bueno, dar cabida a la implementación de estos controles. Un tema fundamental, que sería la siguiente actividad en este mapa de ruta, es la concientización y formación. Hay que trabajar en generar conciencia en materia de seguridad de la información y, en última instancia, aquellos que estén más involucrados, formar, capacitar en temas específicos de seguridad de la información. Algunos de los requisitos relativos a lo que es concientización y formación del personal en materia de seguridad de la información tienen que ver con, primero que nada, hoy ya lo adelantábamos, definir claramente responsabilidades de seguridad, responsabilidades específicas, ¿sí?, y responsabilidades de todos. Evidentemente, si hay un oficial de seguridad, va a tener las máximas responsabilidades dentro del sistema de gestión, pero también los operarios dentro de una fábrica o los administrativos dentro de una empresa de servicio van a tener sus responsabilidades desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, asegurar la no divulgación de información confidencial a personal no autorizado, ¿no? Eso va a estar dentro de las responsabilidades de todos los funcionarios que estén dentro del alcance del sistema, y aún más, dentro de todas las partes interesadas que estén vinculadas al sistema. Hoy hablábamos del proveedor ese que hace la guarda de medios magnéticos. Bueno, tiene que haber cláusulas en el contrato con ese proveedor que establezca también las garantías de protección de nuestra información. Eventualmente, como decíamos, estableceremos actividades de formación apropiadas según las responsabilidades de cada uno de los actores dentro de mi alcance, y tendremos que evaluar la eficacia de esas actividades que sean realizadas. No alcanza con hacer la capacitación, sino también hay que medir la eficacia de las actividades de capacitación. Y ojo, no confundamos medir la eficacia con que, hizo el curso, salvó la prueba, fue eficaz. No, la eficacia de la actividad de capacitación se mide en la implementación, ¿sí?, en la llevada a la práctica de esos conocimientos, ¿no? Y eso también lo pide la norma, ¿no? Este muchacho se fue al extremo, ¿no? Bien, en caso de, independientemente de que estemos aspirando a la certificación, también si es intención de mejora continua, tenemos que prepararnos para la auditoría interna o externa, ¿sí?, en donde en esta actividad lo que haríamos principalmente es ajustar los detalles, finalizar, por ejemplo, los temas formales de documentación, cumplimentar toda la documentación requerida por el sistema. Ahí habla de algunos procedimientos exigidos, por ejemplo, hoy hablamos de la política de seguridad, es un documento exigido, hay un procedimiento de control de documentos, un procedimiento para la revisión por la dirección, un procedimiento para auditorías internas, etcétera, etcétera. Siempre que ustedes en la norma 27001 vean sistemática documentada o procedimiento documentado formalmente, está hablando de un procedimiento exigido, ¿no? A su vez, un documento que hay que preparar también fundamentalmente, muy importante antes de la auditoría, es la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad es un documento obligatorio en donde se reflejan todos los controles que yo seleccioné, ¿sí?, para mitigar el riesgo, y aquellos que excluí tienen que estar justificada su exclusión, ¿no? Es decir, que en este documento van a aparecer los 133 controles de la norma y alguno más si la organización decidió implementar, en donde se especifique claramente si fue implementado, podría eventualmente haber algún detalle o una referencia a cómo fue implementado, por ejemplo, un link al procedimiento de respaldos,
en el correspondiente registro del control de respaldos de información, ¿sí? O bien si es un control excluido, por ejemplo, hay un control que habla de comercio electrónico. Si mi organización no ofrece servicios de comercio electrónico, yo podría excluir ese control estipulando que, bueno, no aplica porque no tengo ese tipo de servicios, ¿sí? Bien, finalmente, una vez culminadas estas actividades, estoy en condiciones de recibir la primera actividad de la fase verificar, la auditoría interna, ¿sí? La auditoría interna, que es, como dice por ahí la definición de la 19.011, es el proceso sistemático, es decir, no es una instancia de una única vez, es periódica, además está documentada, está formalmente documentada, tiene un respaldo de un procedimiento detrás, tiene que ser independiente, quien audita tiene que ser independiente, o sea, el auditor tiene que ser independiente del auditado, yo no puedo auditar mi propio trabajo. Documentado, decíamos, hay un procedimiento, a su vez voy a generar documentación a raíz de la auditoría interna, por ejemplo, un informe en donde se reflejen los hallazgos que hayan surgido en esta actividad de auditoría, para evaluar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma, en este caso 27.001. Así que en eso consiste la auditoría. Y finalmente, una vez culminada la auditoría, estoy en condiciones de decir, bueno, estoy propiciando la mejora continua, ¿sí? Estoy en la fase de actuar, manteniendo y mejorando el sistema, estoy dejando conforme a las partes interesadas del sistema, a la dirección, a los accionistas, a los usuarios, a los clientes, porque estoy dando garantías de que la seguridad está siendo gestionada. Muy brevemente, algunos factores críticos de éxito, y acá se aproxima mi segundo premio. Este no es tangible, es intangible, es que se van a llevar conocimiento. Pero algunos de los factores críticos de éxito tienen que ver, primero, uno del que ya hablamos, el apoyo indiscutido de la dirección para con este tema. Algo muy importante es pegarle con el alcance, establecer un alcance, unos límites que estén alineados con el negocio. Lo ideal es, si me voy a embarcar en un proyecto de esta naturaleza, por ejemplo, elegir un proceso estratégico que tenga impacto una vez implementado el sistema, o sea, que hacia afuera y hacia adentro genere el impacto ese proceso, o bueno, algún proceso de negocio que la dirección claramente identifique, mira, este desde el punto de vista de seguridad, ¿sí?, tiene su relevancia, quiero proteger en particular los activos vinculados a este proceso, así que vamos a arrancar por acá. Pero lo importante es justamente definir con el negocio cuál es el alcance que quiero para mi sistema de gestión. Algo muy importante es el tema de recursos, en particular los recursos humanos. Esto no es un proyecto que tiene un inicio y un fin determinado. Esto es un proceso continuo. Una vez que nos embarcamos en esto, tenemos que ser conscientes de que hay una exigencia de recursos constante. Va a haber personal dedicado a la seguridad de la información, a la gestión de la seguridad de la información. Así que eso es muy importante, tenerlo claro, difundirlo a los responsables, comentarlo a la dirección y lograr esa asignación de recursos, si no, estamos fritos. Dijimos, es fundamental, muchas veces se dice, el eslabón más débil de la seguridad son las personas. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con concientización, capacitación y más concientización y más capacitación. Continuamente tenemos que estar formando a la gente, concientizando en temas de seguridad. Algo muy importante es el sistema de gestión de incidentes que utilicemos. Tenemos que alentar, también un estímulo, alentar a que las personas, los usuarios dentro de mi sistema, identifiquen, primero que nada, sepan claramente lo que es un incidente de seguridad, lo identifiquen y lo reporten. Cuando haya una posible violación, ¿sí?, alguna de esas propiedades que hoy definíamos respecto de la seguridad de información, confidencialidad, integridad y disponibilidad, rápidamente tienen que identificarlo cualquiera y alertarlo. Y será tratado de acuerdo a los procedimientos de gestión de incidentes, los cuales también se estipulan dentro de los controles. Y finalmente, como factores críticos de éxitos, bueno, algo importante para propiciar la mejora continua es un buen sistema de indicadores. Un cuadro de mando de seguridad es recomendado por estas normas, o sea, hay que medir la eficacia de esos controles. No basta con implementar los controles, sino que hay que revisarlos periódicamente y ver qué tan eficaces son. Y
hay que medirlos, ¿sí? No alcanza con decir, me parece, lo miré y me parece que anda bien. ¿Sabe qué? El control de acceso físico, la llave, anda bárbaro, esa no falla nunca. No, hay que establecer mecanismos de medición para cada uno de los controles implementados dentro de mi sistema de gestión. Y finalmente, y acá viene el segundo regalo, son, a mi criterio, uno de los también factores críticos de éxito muy importante es el uso de las herramientas adecuadas para apoyar la gestión de la seguridad de la información. Y acá les hice una pequeña selección muy personal de algunas herramientas que a mi criterio ayudan a la seguridad de la información. Es un regalo porque son open source, es software libre, así que no tienen que comprar, no tienen que pagarle a nadie por estas herramientas y los pueden ayudar a la implementación de estos sistemas de gestión. Hay un proyecto, primero que nada, este primer link es un listado de un sitio muy interesante que tiene herramientas de todo tipo, ese se lo dejo abierto. Pero dentro de ese listado y de otras experiencias yo me quedé con dos grandes proyectos y algunas herramientas particulares. Los dos grandes proyectos son iPulpo, que es un proyecto incipiente, hay que hacerle el seguimiento, es un proyecto español, ¿sí? Yo todavía no he podido, no he podido acceder, hay que contactar a estas personas del proyecto para que te envíen el sistema, ¿sí? Que lo que hace no es otra cosa que aglutinar herramientas también open source y diseñar una interfaz unificada para propiciar, entre otras cosas, este proyecto es interesante porque está enfocado en lo que es seguridad de información y pensando en el marco 27001, ¿no? Así que es algo muy importante. Incluye, entre otras cosas, bueno, Dot Project, un gestor de documentos como es Alfresco, gestores de contenido como Moodle y Drupal. Esta herramienta no es del todo software libre, es Pilar, que es la herramienta desarrollada por el Centro Criptográfico Español para la gestión de riesgos, para la evaluación de riesgos. Honestamente no sé bien cómo es la modalidad de licenciamiento dentro de iPulpo, pero ahí dice como que se puede usar. Es una herramienta que está basada en la metodología Magerit, que es una metodología de gestión de riesgo. Algo que no dije hoy es que la norma no establece ninguna metodología de gestión de riesgo. Es responsabilidad de la organización definir cómo va a medir el riesgo. Esta está basada, repito, en Magerit. Y otro proyecto grande que no está tan enfocado en lo que es gestión, está más relacionado con los aspectos tecnológicos, con algunos de los dominios de la norma, es OSIM. OSIM está muchas veces presentado como un sistema para correlacionar eventos de seguridad. Lo que hace es, bueno, tiene varios sensores que lo que hacen es va recolectando distintos incidentes, ¿sí? Y hace ciertos análisis y nos muestra en un panel un resultado. Dice, mirá, tenés problemas por acá, ¿sí? Ojo con esto, te alerta. Y para ello también no es otra cosa que un conglomerado de herramientas, un cúmulo de herramientas que están allí presentadas. Y aparte les traje un par de herramientas independientes que también apoyan la implementación de estos sistemas. La primera de ellas es Knowledge Tree, que es otro gestor de documentos similar al Fresco. Process Maker, que es un sistema para hacer flujos de negocio, ¿sí? Que también puede apoyar la implementación, y Orange HRM, que es un gestor de recursos humanos, o sea que para cubrir los aspectos de recursos humanos perfectamente podría recurrir a esta herramienta. Y para cerrar, simplemente contarle un poquito lo que es la certificación de estos sistemas. Si una vez implementado el sistema decido demostrar conformidad al mundo, ¿sí? Aquí a las partes interesadas que desee, accionistas, clientes, potenciales clientes, podría recurrir a una evaluación independiente de mi sistema, lo que se denomina certificación. Es esa atestación, como dice por ahí la definición, esa declaración documentada de que efectivamente cumplo con los requisitos establecidos en el marco normativo, en este caso 27001. Si cumplo, logro que me otorguen el certificado que está detrás. Acá está el proceso que sigue UNIT para la certificación de sistemas de gestión, que se inicia con la solicitud de una certificación por parte de la organización, se analiza la documentación del sistema, de ese análisis se elabora un informe, se pasa a lo que se llama la etapa 1, que es una evaluación preliminar del sistema, no se analiza en profundidad,
simplemente para tener una idea, por ejemplo, para conocer el negocio, para saber cuáles pueden ser las potenciales amenazas que pueden afectar ese negocio, para poder ir después a la instancia in situ, a la auditoría, lo que llama acá auditoría inicial, ¿sí? En donde ahí sí se analizan en detalle todos los requisitos y se verifica el cumplimiento, ¿no? En caso de que se detecten desviaciones respecto de los requisitos, la organización tiene que establecer un plan de acciones correctivas, ¿sí? En un plazo no mayor a 30 días. Ese plan de acciones es revisado por el equipo auditor. Si hubiese desviaciones mayores, lo que nosotros llamamos no conformidades mayores, podría incluso recurrirse a una auditoría extraordinaria, o sea, volvemos a ir a la organización para revisar esos aspectos. Pero si no, si es aceptado el plan de acciones correctivas, se concede el certificado, que tiene una duración de 3 años. A lo largo de esos 3 años hay auditorías de seguimiento anuales que también aseguran que se mantiene el sistema implementado, ¿sí? Bueno, me apuré un poquito ahí al final. Les agradezco mucho su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias, Gabriel. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Gabriel? ¿Alguna duda que haya quedado? Gracias. Completo entonces. Gracias. En instantes seguimos con las conferencias. La segunda charla de hoy será a cargo de Nelson Calero del grupo de usuarios Oracle de Uruguay.